Bienvenidos una vez más para la gloria y la honra de Dios a este tiempo de reflexión, de bendición. Quiero invitarles para que me acompañen a las Sagradas Escrituras. Vamos a estar mirando un tema maravilloso y precioso que está allí. Y quiero invitarle a Proverbios, el capítulo 1, el versículo 7. Vamos a mirar este tema maravilloso sobre la sabiduría. Y es importante que nosotros anhelemos, deseemos y procuremos tener sabiduría para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la palabra de Dios la leemos en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Y dice así: recuerde que es importante que nosotros podamos comprender y entender para la gloria y la honra de Dios que necesitamos cada día poder disponernos para ser mejores en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Proverbios 1:7. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Entonces, el tema que vamos a mirar es sabiduría celestial. Es importante que nosotros podamos comprender y entender que todo lo terrenal es muy diferente, por supuesto, a lo celestial. Y recuerde que en esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Pero a pesar de estar en la tierra, necesitamos la sabiduría de lo alto. Necesitamos comprender cada día las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Necesitamos tener sabiduría para saber comportarnos como hijos de Dios, como creación de Dios, como esposos, como hijos, como miembros de la sociedad, de la familia. Necesitamos tener sabiduría, pero no cualquier sabiduría, sino sabiduría celestial, sabiduría de lo alto. Quiero recordarles que este libro precioso y maravilloso que se llama la Santa Biblia, que son las Sagradas Escrituras, una palabra de Dios inspirada por Él mismo, por el Creador, bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo, donde escogió a hombres de diferentes lugares, diferentes culturas, pero con un solo propósito. Ninguno de ellos escribió nada que no le dirigiera el Espíritu Santo. O sea, si usted y yo deseamos tener la sabiduría para invertir, tener sabiduría para sacar adelante un hogar, para sacar los hijos, para movilizarnos en medio de la sociedad, para poder servir, no es aspirar a tener una profesión solamente, no es aspirar a desempeñar un cargo, no es aspirar solamente a tener un hogar, una esposa, unos hijos. No, gloria a Dios por todo ello. Todo esto es muy bueno, es muy importante, pero lo más importante realmente es tener sabiduría, y no cualquier sabiduría, porque hoy en día hay muchos sabios en su propia opinión, pero cuando se adquiere esa sabiduría celestial, y para adquirir esa sabiduría celestial, no es necesario ir al cielo, no es que tenga que venir un ángel del cielo y darnos esa sabiduría. No, esa sabiduría, mire que está aquí, en este libro precioso, que como le dije hace un momento, son las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, la palabra de Dios. Y por eso nos dice en Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría, el principio, el comienzo de la sabiduría es el temor, no a Jehová, sino de Jehová. Hay una gran diferencia entre el temor a Jehová y entre el temor de Jehová. Porque cuando es el temor de Jehová, Él mismo nos va a colocar, por así decirle, en el buen sentido de la palabra, esa riendita. Pero cuando es el temor a Jehová, entonces hay personas que, como saben que Él no está literalmente, físicamente, entonces hacen las cosas creyendo que Él no se da cuenta. Pero cuando es el temor de Dios que está en nuestras vidas, entonces ya sabemos, ya tenemos el conocimiento, la sabiduría. Y recuerde que la sabiduría de parte de Dios va de la mano, en cierta manera, con lo moral,
¿sí? Entonces ya sabemos que hay cosas que no debemos de hacer, que no debemos de practicar, que no debemos de llevar a cabo. Entonces el temor de Dios va a impedir que lo hagamos. Pero cuando el temor de Dios nosotros no lo tenemos o no lo hemos querido en su totalidad aceptar, entonces desafortunadamente hay actitudes, hay comportamientos, hay momentos desagradables en la persona para con Dios, para con su familia, para con la sociedad, y es un riesgo bastante delicado. Por eso es importante que nosotros entendamos que la sabiduría se entiende como una virtud intelectual práctica, no teórica, que implica la capacidad de tomar decisiones correctas, comprender la voluntad de Dios y actuar de acuerdo con sus principios. Es superior al conocimiento y también incluye la conducta moral y la comprensión. ¿Sí ve por qué es importante que nosotros anhelemos tener la sabiduría de Dios? Si en medio de las entidades públicas y gubernamentales y policiales y bancarias, etcétera, en general de la sociedad, está la sabiduría de parte de Dios que nos conlleva a tener temor a Dios, la vida va a ser más práctica, mucho mejor. Va a haber más gozo, va a haber más equidad, va a haber una sociedad de verdad con un intelecto de parte de Dios no humano, sino que nos va a llevar de la mano a lo moral. Porque cuando hay esa sabiduría y sabemos que hay algo que es malo, que no está bien delante de Dios, que va a perjudicar a mi prójimo, entonces me va a detener. Pero cuando no hay temor de Dios, que va de la mano con la sabiduría, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría, entonces se hacen las cosas, porque se ignora, por falta de conocimiento, se ignoran los mandamientos, estatutos, decretos o lo que Dios nos recomienda en su palabra. Y recuerde que la Biblia nos dice que hagamos con los hombres como queremos que ellos hagan con nosotros. Entonces, cuando no está el temor de Dios, cuando el principio de la sabiduría no es el temor de Dios, entonces los hombres están haciendo y van a hacer lo que a ellos les parece, lo que a ellos les conviene o lo que le conviene a un círculo pequeño, pero no en sí a la sociedad. Y por eso triste y lamentablemente vemos una sociedad donde está siendo afectada el servicio de la salud, el servicio del deporte y muchos servicios que la comunidad por derecho propio tienen a nivel gubernamental, pero por la falta de la sabiduría del temor de Dios, hay situaciones que se han presentado, se están presentando y se pueden llegar a presentar mayormente. Por eso debemos de clamar por los gobernantes como Dios nos le enseña en su palabra, para poder vivir como quieta y reposadamente. Porque es importante que nosotros entendamos y comprendamos que cuando no está el temor de Dios en el corazón del hombre, la sabiduría no es celestial, no es de verdad de parte de Dios. Entonces cada uno actúa de acuerdo a sus principios morales, y a veces los principios morales o valores morales no son los más indicados, y por eso desafortunadamente se vive una vida en medio de la sociedad trágica, y desafortunadamente hoy en día le quitan la vida, o siempre ha pasado, no de ahora, de tiempo atrás, a cualquier ser humano por cualquier situación, por cualquier moneda, por cualquier trueque que haga. Desafortunadamente se pierden los beneficios que el pueblo necesita, porque desafortunadamente hubo alguien que recibió un dinero extra para evitar o evadir esa situación, o para desviar ese propósito que debería de beneficiar a la comunidad o a la sociedad en general. Pero miremos la parte espiritual también. Cuando el temor de Dios empieza a escasear en medio de la iglesia, entonces no hay la sabiduría, porque desafortunadamente a veces
nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Entonces ya no se cuenta con la guianza de Dios, con la guianza del Espíritu Santo, con la dirección de Él y su palabra, sino que muchos lamentablemente empiezan a actuar de acuerdo a las experiencias o al conocimiento de la vida y no de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso es importante que nosotros siempre dependamos de Dios a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Para poder hacer la voluntad de Dios necesitamos escudriñar las Sagradas Escrituras, necesitamos realmente tener comunión con Dios, estar continuamente conectados con el Dios del cielo. Porque es importante que de allí mane esa sabiduría para nosotros del reino de los cielos. Entonces, vamos a mirar una situación un poco delicada y que, como le decía hace un momento, se ha visto, se está viendo y se podrá ver, pero usted y yo tenemos un compromiso delante de Dios y es de clamar por las autoridades establecidas por Dios, aunque algunas se hayan desviado del propósito real. Porque la Biblia dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Y cuando habla del justo, no está hablando directamente o única y exclusivamente, más bien, no está hablando exclusivamente de una persona temerosa de Dios o cristiana. Hay gente que aunque no es creyente en el Evangelio, pero son justas. Por eso la Biblia dice que hay justos que hacen obras de injustos, pero hay injustos que hacen obras de justos. Hay personas que no tienen conocimiento de la palabra, pero tienen principios y valores celestiales, espirituales, que le fueron inculcados posiblemente por sus abuelos, por sus mismos padres, y aunque no están con ellos o aún están con ellos y quedaron esos principios y no venden esos principios morales y espirituales. Y lo único que a esa gente le falta es el temor de Dios, el conocimiento de Jesucristo el Salvador. Pero es gente que no vende esos principios, los defiende a capa y espada y aún disponen su propia vida para defender esos principios. Y es importante que entendamos nosotros que para vivir quieta y reposadamente debemos de orar por los gobernantes. Ya basta de estarles criticando. Es cierto que lamentablemente acontecen situaciones no gratas, que incomodan, que molestan, que no nos benefician, que nos perjudican. Muchas veces económica, materialmente, aún en cuanto a la libertad religiosa, pero nuestro deber no es salir a las calles a protestar. Nuestro deber es de humillarnos delante de Dios, rendir nuestro corazón, implorar misericordia, porque así como un día nosotros estábamos ciegos espiritualmente, andamos engañados por el mismo diablo, hay gente que lamentablemente lo está y necesita la intervención divina, necesita que se eleve una oración a favor de ellos, como lo hicieron por usted y por mí. Por eso usted y yo estamos por la misericordia de Dios hoy disfrutando de la sabiduría celestial, porque alguien fue tocado de parte de Dios para clamar, para que nosotros fuéramos libres y para que el Señor nos libertara. Por eso es importante clamar para la gloria y la honra de Dios. Acompáñeme a Efesios, por favor, el capítulo 5, y podamos mirar para la gloria y la honra de Dios una situación bastante delicada que vamos a encontrar allí, pero benéfica si sabemos nosotros guiar para la gloria y la honra de Dios, o escoger en el nombre de Cristo Jesús la mejor opción. Y la palabra del Señor nos hace esta confrontación: la diligencia versus la necedad. Una persona que es diligente es una persona sabia, una persona entendida, una persona que no necesita decirle las cosas dos, menos tres veces, que una persona vio la necesidad y actuó de una vez y busca la manera de buscar soluciones. No se enfrasca en el problema, sino que busca personas que le puedan ayudar a resolver ese problema, o que Dios en su infinita misericordia ante todo le dé sabiduría para poder buscar una solución viable. Mire lo que dice el versículo 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios.
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por eso es importante que nosotros comprendamos y entendamos, para la gloria y la honra de Dios, que debemos de detenernos por un momento, no para retroceder jamás, no para contender, sino dice mirad, o sea, analiza, piensa bien, pues con diligencia, ¿cómo andéis? ¿Cómo estamos andando? En medio de la crítica, la murmuración, en medio de la división, ¿hacemos parte de la solución o del problema? En cualquier área, sea en lo social, en lo gubernamental, en lo eclesiástico, en lo familiar, en lo laboral, en lo académico, porque es importante que entendamos que no podemos espiritualizarlo todo y que no solamente Dios nos habla a lo espiritual. El Evangelio es completo, la palabra de Dios, que es inspirada por el Creador de los cielos, por supuesto que Él lo sabe absolutamente todo y Él conoce todo, absolutamente todo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por eso es importante que nosotros comprendamos cómo estamos andando. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es la persona necia? La persona necia no es solamente esta que se le dice una y otra vez que no haga tal cosa o que no ejecute tal plan o tal obra, y lamentablemente no presta atención, hace oído sordo al consejo y lleva a cabo lo que considera que está bien. Y luego vienen las consecuencias. La persona necia es aquella que, sabiendo que se le ha advertido que no comparta su tiempo con personas que no lo van a edificar, con personas que lo van a contaminar, con personas que lo van a desviar del propósito de Dios o del propósito que ha propuesto en su corazón en una carrera, bien sea deportiva, profesional, laboralmente. Porque hay gente que desafortunadamente son tropiezos. Y es donde nosotros debemos de usar la sabiduría de Dios y poder escoger las personas, no porque hagamos acepción de personas, no, hay que seguirlas tratando, hay que saludarlas, hay que servirles, a pesar de que no nos sirva su amistad, entre comillas, o sea, su comportamiento más bien. Pero como personas debemos de amarles, porque primero que todo es nuestro prójimo, es creación de Dios, y porque no podemos menospreciarles, siempre y cuando Dios nos permita darles un consejo, una palabra, y ellos estén atentos a escucharla, a recibirla, y aun si no lo están, qué bueno que nosotros podamos servirles, qué bueno que podamos siempre insistir, persistir y no desistir para darles un buen consejo. No es que los saquemos del llavero, como dicen por ahí, y lo menospreciemos y los ultrajemos y lo tengamos en poco, porque de pronto en determinado momento no nos pudieron dar un buen aporte, porque recuerde que estamos en este mundo y la Biblia nos dice que el que se cree estar firme, mire que no caiga, que el que se cree estar firme, mire que no caiga. Entonces por eso es importante que nosotros podamos ser sabios para la gloria y la honra de Dios. Una persona como tal merece respeto, merece el aprecio, pero hay, por ejemplo, vicios que tiene que no nos van a convenir, que esos vicios va a llevar a deteriorar la economía, va a llevar a deteriorar la salud, va a llevar a deteriorar la parte laboral, la parte familiar. Entonces, a eso es que me refiero. No es a desechar la persona y a menospreciarla y a pisotearla y a tenerla por debajo, o no, porque no nos ha llamado Dios a hacer acepción de personas. Entonces dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La persona sabia, recuerde que la Biblia nos enseña, el avisado ve el peligro y ¿qué hace? Y se aparta. Entonces sabe que esa persona, como es vulgar, como es grosero y le contamina su intelecto y su vocabulario, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a apartar, va a hacer un alto en su camino.
Y como le decía hace un momento, de donde le dé la oportunidad, siendo sabio, le va a aconsejar que no lo haga. Y si se ha contaminado, procura descontaminarse y yendo a la presencia de Dios y presentándose y diciéndole: Señor, lamentablemente fui necio, desafortunadamente no acaté el consejo sabio y entendido que me dieron, pero hoy vengo delante de ti a pedirte perdón, porque he entendido y he comprendido que de toda palabra ociosa que salga de mi boca tendré que darte cuentas a ti. Hoy me arrepiento del pecado, hoy te pido perdón y te pido que me ayudes, Señor, para hacer tu voluntad, que me llenes de sabiduría para la gloria y la honra de tu bendito nombre, y que yo pueda saberme conducir y que yo sea de bendición donde yo vaya para la gloria de tu nombre. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo. Bueno, cada segundo de la vida pasó y no podemos, escúcheme, redimirlo. Cada segundo que acontece, que pasa, no podemos redimirlo. No podemos, de verdad. Y es donde nosotros debemos de ser entendidos, porque dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Cuando habla de los días malos, no se refiere a lunes, martes, miércoles, no, es al acontecimiento diario que sucede en cada día. Y por eso dice aprovechar bien el tiempo. Y que nos comportemos como sabios, como entendidos, no como necios. Si sabemos que una actitud o un pecado o un comportamiento nos aleja de Dios, pues no practiquemos tal cosa, pues dejemos eso a un lado y procuremos humillarnos diariamente delante de Dios, continuamente delante de Dios, hasta lograr para la gloria y la honra de Dios salir adelante. Pero no nos estanquemos, no dejemos de perseverar, sino al contrario, perseveremos, luchemos frecuentemente por agradar a Dios. No estamos exentos, y esto no se lo digo como licencia para pecar, no estamos exentos de ser tentados o de pronto llegar en determinada área a fallar, a equivocarnos o a pecar. Pero el detalle está en no quedarnos allí, pero procuremos al máximo no pecar contra Dios, porque trae consecuencias. El hombre sabio y la mujer sabia y entendida lo comprende, y por más fuerte que sea la tentación o la oferta, va a huir como hizo José para la gloria y la honra de Dios. Dijo: pecaría yo contra mi Dios. Qué hombre tan sabio y tan entendido. La Biblia habla y resalta, y así es, porque la gloria es para Dios, a hombre sabio y entendido como Salomón. Porque él tuvo la oportunidad para pedirle a Dios riquezas, posesiones materiales, económicas, aún la vida de sus enemigos, pero él pidió sabiduría. Y ya David le había dado un consejo sabio a él, y él lo acató. Qué bendición cuando nosotros como hijos acatamos los consejos de nuestros padres y los ponemos en práctica, cuando son consejos, por supuesto que con sabiduría celestial. Pero la determinación, aunque José nunca pidió sabiduría, la determinación para no contristar al Espíritu Santo, la determinación para agradar a Dios, dijo: pecaría yo contra mi Dios en ninguna manera. Y prefirió sabiamente salir corriendo. Huyámosle a la pornografía, huyámosle al pecado, huyámosle a todas estas cosas que nos vienen de parte de Dios, por supuesto, que quieren llevarnos a actuar neciamente, insensatamente. Actuemos como sabios, como entendidos, para la gloria y la honra de Dios. Y acompaña un momentico a Santiago, el capítulo 1, para que miremos para la gloria y la honra de Dios lo que la palabra de Dios nos dice allí en el versículo 5. Porque a veces escasea, pero hay una solución de parte de Dios. Dios siempre tiene la solución. Dios siempre tiene el control absolutamente de todo. Lo ha tenido, lo tiene y lo tendrá. Jamás ha perdido Dios el control de nada. Jamás. Aunque hay gente, con todo respeto le digo, en su necedad, que dice: ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta necesidad? ¿Por qué hay tantos niños desamparados? ¿Por qué hay tanta hambre? ¿Por qué hay tanta enfermedad?
por la ausencia del hombre buscar a Dios, por la ausencia del hombre tener la sabiduría de Dios, por la ausencia de no haber temor de Dios en el corazón del hombre, porque la Biblia nos enseña y dice que el hombre cosechará lo que sembrare. Y muchos, lamentablemente, por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y muchas veces la gente prefiere seguir en su pecado, en su idolatría, en su fornicación, en su borrachera, en su mentira, en todo lo malo y perverso, antes de volverse realmente al Dios del cielo. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Triste y lamentablemente han habido casos, y hay casos donde la gente aún está en agonía, en la misma muerte, y Dios en su infinita misericordia les está dando la oportunidad que se arrepientan, que se vuelvan a Él, que le pidan perdón, que reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y hay gente que en medio de su ignorancia, por falta de sabiduría dicen, yo muero en mi religión, y su religión lamentablemente le va a llevar a una eterna condenación. Pero cuando la persona es sabia y entendida, aún le pide a Dios sabiduría. Miren lo que dice la palabra del Señor. Santiago capítulo 1 versículo 15 dice, si alguno de vosotros, habla en término plural, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es importante que entendamos que la sabiduría celestial viene del cielo. Que la sabiduría no tiene que ver con el conocimiento, porque hay gente intelectual, hay gente que tiene un conocimiento tremendo, escúcheme, aún de las Sagradas Escrituras, pero no tiene sabiduría celestial. O sea, no está el temor de Dios. Y uno los escucha aún exponer un mensaje, y wow, qué buena línea tienen, qué buena interpretación, pero no está la sabiduría de parte de Dios, porque el temor de Dios por ningún lado está. Hablan en contra del pecado, hablan aún diciendo que hay un infierno, pertenecen a una religión y tienen un conocimiento. Vemos a un hombre preparado a los pies de Gamaliel, como era Saulo de Tarso. Y él tenía un conocimiento tremendo y era un hombre intelectual, pero no tenía la sabiduría de lo alto, no estaba el temor de Dios, y por eso él actuaba de esa manera, y él creía que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo ¿cómo? Bien, y que era ¿para quién? Para Dios. Pero no era así, hasta que él tuvo un encuentro realmente con Jesucristo y le fue dada sabiduría de lo alto, y el temor de Dios vino a su vida, y puedo comprender y entender que lo que estaba haciendo antes lo hacía por falta de sabiduría y por no tener el temor de Dios. Por eso la religión no salva, la religión entretiene, la religión desvía a la gente del propósito real de Dios. Se lo tengo que decir con mucho respeto y en el amor de Cristo. Por eso aquí dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. ¿Cómo nos damos cuenta de que nos falta sabiduría? Porque muchas veces la persona se sienta a leer las Sagradas Escrituras y no entendió nada. Por eso es importante que antes de leer la palabra de Dios, usted y yo oremos al Señor, para que la entendamos no es nuestra manera, para que la interpretemos no de acuerdo a lo que nosotros creamos o nos parece, porque de allí han nacido y han surgido muchas sectas. Muchas personas han aplicado mala palabra y viene la apostasía y viene el engaño, la mentira, y por eso desafortunadamente el mundo está lleno de religión por doquier, de sectas como usted no se podrá imaginar. Y algunas o la mayoría en su totalidad usan la palabra de Dios, este libro maravilloso, pero no le han sabido dar la interpretación correcta porque no tienen la sabiduría de Dios, no está el temor de Dios, y por eso dicen cualquier sandez. Y por eso la gente, al verles con un libro como este maravilloso y precioso que es la palabra de Dios, lamentablemente le dan credibilidad porque creen que son hombres de Dios.
¿Cuál sorpresa nos hemos llevado? Nos estamos llevando y nos iremos, o muchos se irán a llevar, con tanto falso que anda por ahí. Falso hermano, falso pastor, falso profeta, falso apóstol, falsas congregaciones, falsas denominaciones. Oye, esto es increíble. ¿Y sabe por qué acontece esto? Por la falta de sabiduría celestial, por la falta de sabiduría de lo alto, por la falta del temor de Jehová en los corazones. Y mira lo que dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahora mire el requisito que hay para poderla recibir: pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por eso debe haber seguridad y certeza en nosotros. La Biblia nos habla en Hebreos y dice, nos habla de la fe, y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y debemos de tener convicción y certeza que Dios va a responder, que Dios nos va a dar la sabiduría. Y cuando usted y yo oramos, clamamos, pedimos a Dios la sabiduría, el saber entender la palabra de Dios, el saberla aplicar y ponerla en práctica en nuestras vidas, vivirla. Porque de nada sirve predicarla con elocuencia, de nada sirve exhortar a otros a través de la palabra de Dios, si nosotros mismos no somos ejemplo. Escúcheme. Nos estamos engañando y estamos engañando a otros si nosotros mismos no vivimos la palabra de Dios. Porque eso hacían, ¿quiénes? Los fariseos. Le ponían cargas a la gente, al pueblo, que ellos no movían ni siquiera con un dedo. Y le ponían cargas al pueblo. Y así suele pasar muchas veces. Hay gente que le pone una carga al pueblo que ellos no mueven. Le exigen al pueblo cosas que ellos no viven, que no practican, que predican, pero que no aplican. Y esto es bastante delicado, porque con Dios no se juega. Dios es un Dios de oportunidades, de compasión y de misericordia, pero nosotros debemos de ser entendidos para la gloria y la honra de Dios. Pero pida con fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios, dice la Biblia, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso hay que pedir con fe, no dudando. Nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Qué pasa con la onda del mar? Continuamente viene a la orilla y luego vuelve y luego va. Y dice la palabra de Dios que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Y dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ay, yo no creo que Dios me dé esa sabiduría a mí. Ay, eso es para el líder, eso es para el pastor, eso es para el predicador, eso es para el ministro. No, hermano. Esto está dispuesto para todos, porque leímos en el versículo 5 y dice, si alguno de vosotros, aquí lo dice, leámoslo una vez más, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pidan a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero no podemos dudar, porque la palabra de Dios dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Por qué? Porque la duda es enemiga de la fe. Y cuando la persona duda, está cuestionando no la oración, sino a quien le está haciendo la petición, que es el Dios todopoderoso, el Dios glorioso de los cielos y la tierra. Entonces es donde no podemos dudar, no podemos arriesgar la oración a perder el tiempo, porque la persona puede pasar 15, 30, una hora orando, pero si está dudando no va a recibir nada. Mire lo que dice el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, por falta de sabiduría, por falta del temor de Dios, porque al no tener ni sabiduría ni temor de Dios, entonces viene la duda, la cavilación, el cuestionamiento, la divagación, vienen todas estas cosas que traen entretención
y no nos deja recibir la bendición. Por eso es importante para la gloria y la honra de Dios tener la altura en sabiduría, no para vanagloriarnos, no para mirar por encima del hombre de los demás, no para menospreciar a nadie, no para ser sabios en nuestra propia opinión, porque la Biblia dice que el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Acompáñame a Santiago, el capítulo 3, el versículo 13, para ir cerrando este tema para la gloria y la honra de Dios. Y es importante que nosotros lo podamos comprender y entender para poder crecer, para poder avanzar, para poder ser mejores cada día. Santiago 3, 13. Y mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace la pregunta. Una vez más nos habla en término plural. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Miren que la sabiduría de parte de Dios no es para ser orgullosos, no es para ser vanagloriosos, no es para ser contenciosos, no es para despreciar a nadie, no es para pisotear a nadie, no es para humillar a nadie, no es para creernos más que nadie. Jamás, jamás de los jamases. Cuando una persona actúa así, tiene una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Mire lo que dice la palabra. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta, su buen comportamiento, sus obras en sabia mansedumbre. O sea, no es altivo, no es arrogante, no es prepotente, no es manipulador. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Conoce a alguien así? ¿Ha escuchado de alguien así? ¿Está pasando algo así, tal vez en su vida o en la mía? Hagamos un paréntesis o un alto y analicemos. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Hermanos, mire, Dios no se contradice en su palabra. Somos nosotros que a veces, desafortunadamente, por la manipulación del hombre, por la falta de someternos, humillarnos ante Dios y de libertad, porque escúcheme, aunque el Señor nos ha hecho libres, muchas veces hay hombres que le roban la libertad a sus feligreses y los tienen en prisión y por eso no logran entender. Miren lo que dice 14, pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Oiga, hermano, y como a veces muchos se hacen pasar por hombres de Dios, muchos hacen creer a la gente que es Dios el que está obrando, y aunque a veces Dios obra porque de Jehová la tierra y su plenitud del mundo y los que en él habita, y él se manifiesta donde él quiera, como él quiera, porque él es Dios soberano. A él no lo puede tener ni el mismo diablo, menos nosotros. Él hace como a él considera que debe de hacer, de acuerdo a la necesidad, pero no es por usted y por mí, es por él, por su amor por la humanidad, por los hermanos, por la iglesia, por la oración de otro, por la mía, o tal vez por la misma suya, pero no es para vanagloriarnos ni jactarnos. 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Wow, Señor, gracias por darme el entendimiento y la sabiduría y no dejarme engañar más por aquellos hombres perversos, mentirosos y engañosos y engañadores. 17, que es la que necesitamos usted y yo. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente como pura. Santiago 3:17. Después pacífica, o sea, lo contrario, no es contenciosa, no tiene celos, pero hay celos ministeriales, que porque Dios usa una persona igual o similar, entonces ya les da temor y le empiezan a poner tropiezo y a maltratarles, a humillarles. Y qué cosa tan delicada. Pero la sabiduría
que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Hay poder en Cristo Jesús. Más claro no puede hablarnos Dios a través de su palabra. Estas son las características que tienen que haber en nosotros cuando tenemos la sabiduría de lo alto. No son los acontecimientos, no son los milagros, porque recuerde que la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué mejores frutos? No solamente de los Gálatas 5:22, sino estos frutos, hermanos. Miren qué maravilla. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, no está contaminada. Segundo, después pacífica, no está contendiendo. Escuche. Tercero, amable. No es arrogante ni prepotente, ni está buscando que le rindan pleitesía, ni creerse la última Coca-Cola del desierto, como dicen por ahí. Espero que esto no vaya. Y dice, pura, después, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, siempre va a buscar el bien de los demás, no el suyo propio, llena de misericordia, que si una persona se equivoca, peca, se aparta, se descarría, no va a caerle encima, condenarle, enjuiciarle, sino que va a hacer lo que hace el buen pastor. Deja las 99 y se va a buscar aquella que está herida, aquella que está perdida, y luego que la encuentra, ¿sabe qué dice la Biblia? Que venda sus heridas, la pone sobre sus hombros para evitar que otra vez le hagan daño, y luego la lleva cargada hasta el redil. Esa es la función realmente. Y mira lo que dice: llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué bendición que el Dios del cielo nos ha regalado esta palabra. De verdad que yo me gozo para la gloria y la honra de Dios. Espero que usted se goce también y que Dios nos abra más el entendimiento para no dejarnos engañar, porque los tiempos que estamos viviendo, los tiempos que se avecinan, son de lobos rapaces, de mentirosos, de engañadores, de gente que solamente busca sonsacar el dinero a las personas, hermano. Comercializan con el evangelio, engañan a la gente haciéndole falsas promesas de parte de Dios. Ellos usan el nombre de Dios, usan la palabra de Dios para sonsacarle el dinero a la gente, hermano, para enriquecerse en ellos. Gente que no tiene temor, gente que no tiene sabiduría, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios y que ya no está en sus corazones. Y por eso actúan así. 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero para los que hacen la guerra, va a venir guerra, contención. Por eso es importante que entendamos, que comprendamos, para la gloria y la honra de Dios, que lo que está escrito en este libro no son historias, no es filosofía, no, ni huecas sutilencias que nos advierte la Biblia. No es esa historias que muchos están manejando hoy en día con esa lo otro que igual a la filosofía similar, que muchos hoy en día hasta creyentes están estudiando la psicología barata, que sus raíces son el ateísmo. Y qué triste que desde los altares, y algunos con tanto orgullo muestran sus galardones, sus diplomas como psicólogos. Señor, tenga misericordia más bien. Hermano, mire, en este libro precioso y maravilloso, que es inspirado por el Dios del cielo, está todo lo que nosotros necesitamos. Escúcheme, para tener un excelente y bendecido hogar, para criar a nuestros hijos, para comportarnos sabiamente en medio de una sociedad maligna y perversa, para ser gobernantes, para ser empresarios, para lograr entrar al reino de los cielos, para vivir en santidad, para huir del mismo infierno, del pecado y del diablo. Aquí en este libro precioso usted y yo encontramos cualquier cantidad de instrucción, de enseñanza de parte de Dios. Valoremos la sabiduría de Dios y el temor del Señor a través de su palabra y de la alianza de su Espíritu Santo. Oremos a Dios y démosle gracias por esta palabra de bendición, por esta palabra maravillosa y preciosa. Padre,
Gracias te damos en el nombre glorioso de Cristo Jesús, por la guianza y dirección de tu Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por este mensaje, por esta enseñanza, Señor amado. Gracias porque tú siempre dejas para última hora el buen vino, la buena palabra, la buena presencia de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Padre, que esta palabra alcance a profundizar lo profundo de nuestros seres, Señor. Tuétanos, que esta palabra que viva y eficaz logre el objetivo para el cual tú le enviaste, Señor amado. Que esta palabra, Señor, en el momento que sea escuchada, tú seas compartiendo, Señor, el entendimiento a cada uno de ellos. Tú seas dándole la sabiduría, tú seas glorificándote, tú seas quebrantando toda posición y permitiendo que este mensaje, Señor, sea libertando, sea quebrantando la vida, y que si alguno está viviendo insensatamente pueda entender por la palabra que tú nos has llamado a ser reparadores de portillos, que tú nos has llamado, Señor amado, a ser hombres y mujeres de bien, que fomentemos la paz, el amor, el orden, la santidad, que fomentemos, Dios de la gloria y Padre celestial, el vivir para ti. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, y te pedimos que nos ayudes, Dios de la gloria, a ser cada día mejores para la gloria y la honra de tu nombre, para tener, Dios de la gloria, una mejor relación contigo. Aumenta tu sabiduría y tu temor en nosotros, Señor amado, para apartarnos de lo que aún estamos haciendo y que a ti no te agrada, para apartarnos de lo que aún estamos pensando, escuchando, hablando o mirando y que tú no estás de acuerdo. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo grande y poderosamente, y si Dios nos presta la vida, nos veremos nuevamente en otro tiempo de reflexión, de bendición, recordándoles que mañana domingo 9:30 AM hora colombiana, martes, jueves y sábado 7 de la noche. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.